La funcionalidad, en este aspecto podemos destacar los beneficios que las plantas nos otorgan a nosotros en términos de salud y en términos de medio ambiente. Las plantas nos mejoran el ánimo. Tener plantas en una casa tiene efectos psicológicos y anímicos positivos que producen el solo hecho de tenerlas y de que nos acompañes y contemplarlas, ¿sí? Cambian el ánimo de la casa. Relajan y animan, incrementan el nivel de concentración y comprensión, mitigan los sentimientos negativos. Ya está comprobado, ¿sí? Que, por ejemplo, los sentimientos de miedo y de enfado son disminuidos y que la recuperación de los enfermos que están en lugares donde hay plantas siempre es mucho mejor, ¿sí? Gracias a la presencia de las flores y de las plantas. Aumentan la productividad en el trabajo. Trabajar en un lugar donde haya plantas disminuye el ausentismo laboral y incrementa la eficacia y la productividad en el empleo. Así que si alguno es dueño de alguna empresa, ponga plantas en su oficina. Constituye un estímulo sano y natural, lo cual sienta bases para la cronoterapia, la aromaterapia, técnicas que ratifican que la influencia de los aromas y los colores incentivan la sensación de bienestar de las personas. Y incrementa la humedad en el aire que respiramos. Hidratan las mucosas, la garganta, la piel, así que nos ayuda en cuanto a salud. Reducen el estrés y alivian la depresión. Está comprobado por estudios científicos que la jardinería puede combatir el estrés incluso mejor que otras actividades. Y que estar en lugares de ocio nos hace bien. O sea, estar en lugares verdes para tener un espacio de ocio nos hace bien, ¿sí? Espérenme acá. Cultivar resulta un hobby educativo. El cuidado de las plantas fácilmente se convierte en un hobby relajante y sano que puede compartirse en familia y con el que los adultos mayores le podemos enseñar, los adultos mayores y nosotros también, le podemos enseñar a los chicos sobre ciencias naturales, cuestiones de la naturaleza, de los bichitos que rodean a las plantas, de que es lindo tocar la tierra, que son lindos los valores respecto a la naturaleza y a los seres vivos. Y absorben, como ya dijimos, bueno, esto en las oficinas absorben, aparte de que nos hace bien tenerlas alrededor nuestro, en las oficinas absorben el campo electromagnético. Neutralizan numerosos campos que irradian las computadoras, las notebooks, los aparatos electrónicos, los electrodomésticos, los equipos informativos. Así que hace muy bien tenerlas en esos ambientes. Bueno, ya habíamos visto que las dos grandes, no lo vimos con ustedes. Acá tenemos dos grandes clasificaciones muy importantes, ¿sí? Estos son conceptos nuevos que tenemos que tener muy claros, que es las plantas herbáceas y las plantas leñosas. Dentro de las plantas ornamentales nos dividimos en dos grupos, en las plantas herbáceas y leñosas. Para que se entienda mejor, vamos a empezar por las leñosas. Todos saben qué es un árbol, cómo es el tronco de un árbol, la textura que tiene, cuando lo tocamos, que es duro, que no se rompe con facilidad, que para poder cortarlo necesitamos de serruchos o de hachas. Bueno, eso es todo lo que son las plantas leñosas, ¿sí? Todo lo que sea duro, que tenga corteza, si sus ramas son finas, se pueden quebrar, pero siempre es duro, ¿sí? Esto es todo lo que es leñoso. Y con respecto a las plantas que son leñosas,
podemos decir que son plantas que van a durar mucho tiempo, que van a vivir siempre más de 2 años, que habíamos dicho que son las plantas perennes. Todos sabemos que un árbol se planta luego de la germinación y vive muchos años en el mismo lugar, ¿sí? Con los arbustos pasa exactamente lo mismo. Se plantan, se germinan, se plantan en un lugar y viven muchos años. Por lo tanto, los arbustos también son plantas perennes y también son plantas leñosas, ¿sí? Las plantas, acá quiero que resalten este concepto de perennidad, que son las plantas que viven más de 2 años en el tiempo. Las plantas herbáceas es justamente lo opuesto, son las plantas blandas, ¿sí? de textura, las plantas que no tienen tallos leñosos, ¿sí? Son más blandas, las hojas generalmente salen del suelo, y si no, tienen sus tallos verdes totalmente y se pueden quebrar muy fácilmente. Esa es la gran diferencia entre las leñosas y las herbáceas, ¿sí? Las plantas herbáceas son blandas y las plantas herbáceas siempre son las más bajitas, cuando las leñosas siempre son las más altas. Acá tenemos algunos ejemplos de leñosas. A la izquierda, los árboles son los que tienen solamente un tronco, y los arbustos que están abajo, que si bien son leñosos, ustedes pueden ver que desde su base nacen las ramificaciones. Entonces tienen varios troncos que nacen desde la tierra, ¿sí? Esa es la diferencia entre árbol y arbusto. Pero los dos son leñosos y por ende los dos viven muchos años y por ende los dos son perennes. Las herbáceas que tenemos a la derecha, algunas pueden vivir varios años, o sea que también pueden ser perennes, pero otras son llamadas bianuales, que significa que viven 2 años, y otras que son anuales, ¿sí? Que viven un solo año. Las bianuales viven 2 años porque en el primer año crecen sus hojas, hacen todo el crecimiento vegetal de las hojas, y en el segundo año largan sus flores y sus frutos. En cambio, las anuales, que también son herbáceas, hacen todo el proceso del ciclo de vida en una sola temporada. En un solo año germinan, crecen vegetativamente, que le crecen las hojas, significa. Después florecen, largan el fruto y semillan, y se mueren. Entonces, ¿qué nos queda de las plantas que son anuales? Las semillas. Nosotros debemos cosechar las semillas para después plantarlas en la temporada siguiente, y así vamos a tener otra vez una planta anual. Estos conceptos los vamos a ir trabajando muchísimo, porque acá está la base del paisajismo. Nosotros tenemos que saber utilizar esta variedad de especies en cuanto a esta clasificación para saber si podemos, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Queremos poner 2 arbustos. Resulta que los arbustos que vamos a conseguir en el vivero tienen 1 año, entonces son arbustitos chiquititos, pero nosotros queremos ese arbusto. Bueno, lo que hay que hacer es poner los arbustos que queremos, que sabemos que con el tiempo en su vida madura van a llegar a tener 2 metros cada uno, pero como son chiquitos en la actualidad, los podemos rodear de plantas anuales que sabemos que van a durar este año y el año que viene ya no van a estar. Entonces nos van a ir dejando lugar para que esos arbustos sigan creciendo. Y año tras año vamos a tener que poner menos cantidad de plantas anuales porque vamos a tener cada vez menos lugar porque los arbustos están creciendo. Entonces todo se trata de ir ocupando espacios con plantas que nos permitan y que no las tengamos que lastimar. En el caso de las bianuales nos van a durar 2 años, pero siempre están dándole
cuando se mueren, le dan lugar y espacio para que esos arbustos sigan creciendo. Es un ejemplo, como puede pasar con los árboles también, ¿sí? Si compramos árboles chiquitos. Entonces, las herbáceas, que algunas pueden vivir varios años, acá les puse, por ejemplo, entonces, las herbáceas, no los quiero confundir, las herbáceas tenemos las bianuales, las anuales y las perennes, ¿sí? Las perennes, que son las que pueden vivir varios años, son, por ejemplo, las bulbosas. En el caso de las bulbosas, son plantas que crecen vegetativamente sus hojas y cuando aparece la época desfavorable, que ya el clima no las acompaña, las hojas se mueren totalmente y queda enterrado su bulbo. Entonces, por eso se dice que son perennes, porque el bulbo ese, después de la temporada desfavorable, va a volver a surgir, va a volver a alargar hojas, va a volver a alargar flores y va a estar acompañándonos varios años, más de 2 seguro. Entonces son plantas perennes también, pero con textura herbácea.